en la presentación que nos propuso Emiliano Rolón, él va jugando con imágenes de construcción de edificios y también de la interioridad del cuerpo humano, de la biología. Y no es casual porque en Efesios estas dos figuras son dominantes para describir a Cristo y su cuerpo. Increíblemente van a quedar en este pasaje que nos ocupa hoy muy entrelazadas ambas. Ya lo vamos a ver en un versículo en especial. Pero baste decir que en el ejemplo que se presenta a través del cuerpo humano, lo que predomina es la idea de la genética, de la carga genética, de la herencia que tenemos en Cristo para ser lo que somos. En cambio, en el ejemplo fundamentado en la construcción, también está la participación en la edificación de eso. Por lo tanto, tenemos aquí una pequeña diferencia, casi ínfima pero muy notable, entre Colosenses y Efesios. Y podemos decir que mientras Colosenses se dedica a mirar todo más desde el cielo, más cerca del plan eterno de Dios, Efesios baja un poquito y empieza a mirar las cosas desde el cuerpo de Cristo y no tan solamente de la cabeza. Cuando Colosenses habla más de Cristo, 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 tenemos a un Efesios que nos presenta a Cristo, pero visto desde el cuerpo de Cristo. Y hoy vamos a profundizar en estas ideas. Tomamos entonces capítulo 4 de Efesios del 7 al 16. Y leyendo el 7 decimos: pero a cada uno de nosotros se nos ha dado la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Uno de los temas dominantes de todos estos versículos será justamente hacer pie en el hecho de que la manifestación de Cristo es creciente, sigue creciendo. En otros pasajes de Pablo leemos la palabra completamiento, o sea, hasta que la plenitud de Cristo, que es su iglesia, lo llenen todo. Muy bien, ya vamos a llegar ahí. Por ahora decimos que este completamiento, este crecimiento, no ocurre sin antes un previo ensamble de cada una de las partes, porque a cada uno de nosotros se nos ha dado la gracia conforme a la medida del don de Cristo, o en el idioma o jerga de Corintios se diría: somos miembros en parte. Entonces, lo primero en lo que vamos a poner nuestra atención es que nosotros somos parte de un todo que, como dice la sinergia, ese todo es más que la suma de esas partes. Como decíamos, el final del capítulo 1 de Efesios dice que nosotros, la iglesia, somos la plenitud de aquel que todo lo llena a plenitud. Y este completamiento, digámoslo así con respeto, del fenómeno Cristo en la tierra, o sea, la manifestación visible de Dios en la tierra, en este momento está en manos de la iglesia, está en manos de nosotros. Y la pregunta que en este segundo punto nos hacemos es: ¿hasta qué medida tenemos que crecer? ¿Hasta qué punto tenemos que crecer? Porque evidentemente hay un punto hasta el cual nosotros tenemos que crecer. Y dice aquí: de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe este crecimiento para edificarse en amor. Hay otra parte que dice, y probablemente la fundamental: hasta que lleguemos a ser un hombre perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Pero ¿cuál es la medida de la estatura de la plenitud de Cristo? ¿Hasta dónde crecemos? ¿Hasta dónde tenemos que crecer? ¿Cuál es nuestro tope de crecimiento? ¿Está establecido hasta dónde tenemos que crecer como cuerpo de Cristo para que se complete el fenómeno Cristo sobre la tierra? Sí, está establecido en el versículo 10. Dice que el que descendió es el mismo que también ascendió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. O sea, que el tope o la medida que va a terminar teniendo este crecimiento es hasta llenarlo todo. Por último, este crecimiento, ¿dónde se da? ¿Dónde se produce? ¿Cómo es que ocurre? Dice este versículo 15, sino que para que profesemos la verdad en amor y crezcamos en todo en Cristo,
que es la cabeza. O sea, el crecimiento viene de la cabeza, viene de Cristo. Esto biológicamente es así también. De quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe, ¿de quién? De Cristo, de la cabeza, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Y terminamos jugando con estas dos ideas, que el crecimiento del cuerpo es algo que viene de su interioridad, de su genética, pero que una vez que nosotros disponemos de esa genética y lo tomamos en nuestras manos, disponemos del Cristo que tenemos, que portamos, que tenemos dentro, ensamblados unos con otros, ese Cristo en parte, ensamblados unos con otros, entonces producimos a través de un ministerio la edificación de eso que por genética ya tenemos de manera natural. Termino con un ejemplo de la investigación biológica, médica, sociológica también. Hay varios casos que se han estudiado de gemelos idénticos crecidos en condiciones diversas, en condiciones distintas. Y increíblemente, a pesar de ser genéticamente iguales, los cromosomas están calcados, son lo mismo. La alimentación, los hábitos, la ubicación geográfica, latitud, todo eso determinó que tal vez uno de los gemelos creciera más, o que otro engordara más, o que otro tuviera algún tipo de pigmentación variada. ¿Por qué? Porque las condiciones ambientales terminan también afectando la biología a largo plazo. De tal manera que nosotros tenemos que entender que aunque tenemos naturaleza de Cristo, y eso en Colosenses lo hemos visto muy bien, ahora tenemos que saber qué hacer con esa genética y tenemos que procesar y administrar bien esa genética de Cristo que nos fue dada para el completamiento de este fenómeno o manifestación de Dios en la tierra, que es Cristo. Dale una muy buena vuelta de rosca a esto. Estoy seguro que no hemos podido agotar el tema aquí.